¿Por qué no me acompañas a la Biblia? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Tú lo lees y lo revisas. Todo lo que habla el capítulo habla sobre realmente la resurrección de los muertos. Habla sobre la predicación, sobre realmente nuestra fe, sobre realmente lo que estamos celebrando. Realmente aún tú puedes ir de vacaciones y yo espero un día ir, si Dios me lo permite. Si tú no quieres ir, pues no. Yo sí quisiera ir un día a Jerusalén, donde realmente está todo lo que conmemora nuestra fe, ¿sí? Donde está una tumba vacía. Si a ti no te alegra saber que nuestro Dios no está en una tumba, a mí sí, no está en una tumba, está vacía. Y todavía está ahí. O sea, hay recorridos ahí en Jerusalén donde te llevan a lo que era la tumba y no hay. No está nuestro Dios ahí. Y prueba de ello está que aún los mismos que lo rechazaron saben que ahí murió. Que no crean en él no es nuestro asunto, ¿está bien? Es asunto de ellos. Entonces, nuestra fe está basada en eso. Ya estamos en la escritura. Dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Yo estoy en otra traducción, déjame regresarme a la Reina Valera, que dice exactamente lo mismo de todas maneras. 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La Biblia nos habla, y voy a hacer mención de comparar, no criticar, vamos a comparar. Nos compara la tumba vacía con lo que el judaísmo, ¿sí? O el pueblo de Israel cree. El pueblo de Israel cree, o el judaísmo cree en la ley de Moisés, ¿sí o no? Creen en la ley de Moisés, creen en la Torá, creen en todos los mandamientos, las leyes, los estatutos, los decretos, los preceptos que están aún en la escritura, en la misma de nosotros. Claro que ellos todavía tienen más, ¿verdad? Tienen más todavía. Nosotros nos quedamos con 2 mandamientos, allá que ellos se hagan bolas con todos los demás que hay. Pero resulta que están arraigada la fe que ellos tienen en la ley, en la doctrina, que la defienden, como decía la escritura, ojo por ojo, diente por diente. Me haces algo, me la pagas. Y si vas en contra de lo que yo creo, te mato, te extermino. Peleo hasta defender lo que yo creo. Esa es la ley. Tú me haces algo, me la pagas. Entonces, el pueblo judío defiende ese tipo de ley. Tan así que mataron a nuestro Señor Jesús. Si tú hablas de las predicaciones que los apóstoles hacían enfrente de todo el mundo, era eso: mataron al justo, mataron al que venía a revivirnos, mataron al de la esperanza, mataron. ¿Por qué siempre esa era la predicación de que mataron al justo? Mataron al Redentor, mataron al que esperábamos, al Mesías. ¿Por qué? Porque la ley era tan fuerte que defendían la ley, y así le llamaban la ley de Moisés. Así dice la escritura, la ley de Moisés. Entonces, si hacemos referencia a la ley de Moisés, ellos tampoco tenían un cuerpo. Moisés, cuando muere, el Señor se lo llevó. Si tú quieres saber, está en el libro de Judas, que solamente tiene un capítulo. Ahí está. Entonces, la Biblia nos habla de que tampoco el pueblo de Israel tenía un cuerpo.
Moisés, en el que creían la ley de Moisés y hasta el día de hoy la creen, no tenían un cuerpo, no sepultaron a Moisés, no, nada, ahí está. O sea, el Señor se lo llevó y se llevó al cuerpo para que no tuvieran pretextos. Pero qué curioso que Moisés se fuera en tanto a la ley, siendo que también es lo mismo que nuestro Señor Jesús y mayor hizo, porque lo hizo a la vista de todos. Moisés no, el Señor se lo llevó y nadie más lo volvió a mirar. No se alcanzó a despedir. Oiga, muchachos, fíjense que ya me voy, el Señor me va a llevar, así que ahí les dejo todo, ¿no? No, se lo llevó y no lo volvieron a ver. Sin embargo, nuestro Señor Jesús resucita enfrente de todos y todo el mundo lo vuelve a ver. Hasta el día de hoy, esa tumba está vacía. Entonces, ¿por qué nuestra fe es tan atacada en la resurrección y en la esperanza de vida eterna? ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo mismo de la ley, tanto en lo espiritual como en lo natural. ¿Cuál es la fecha de hoy? Aquí estamos. ¿Del 2000 qué? Y te falta agregarle algo. Después de Cristo. Porque hay un antes y un después en la muerte de nuestro Señor Jesús. En la historia. Y así es la fecha correcta. Después de Cristo. Se marca la historia. Aquellos que conocen historia saben que hay escritos. No es como que la Biblia alguien la inventó. No, hay más copias de la Biblia y de los evangelios que de cualquier versículo de hoy en día. Se encontraron. O sea, no es como que fue un rumor. No, quedó escrito. Aún en otras costumbres o en otros países está escrito lo que sucedió ese día. Entonces, ¿por qué nosotros entonces dudamos de la existencia de Dios? Porque a veces dudamos de lo que Dios puede hacer. ¿Por qué dudamos? A ver, ayúdenme, ¿por qué dudamos? Si existe o existió y sigue vivo. Dudamos. Lo dudamos por la manera de cómo fuimos educados. La educación tiene que ver con el comportamiento que nosotros tenemos. Aún así en la calle, sin tener escuela, uno fue educado con ciertos valores. Respeto, honrar, valorar, defender. ¿Sí o no? Donde estuvimos, en la vida que hemos llevado, nos han enseñado todo eso. Honrar, respetar, valorar, invertir, sembrar, cosechar, en todos lados. Con educación o sin educación. ¿Por qué? Porque la vida nos enseña la manera de cómo debemos de continuar viviendo, ¿sí o no? Entonces, si es así, ¿por qué a veces nosotros ponemos en tela de juicio lo que nosotros no podemos refutar? ¿Cómo yo refuto que Dios no resucitó si está escrito? El asunto es que somos salvos por fe, porque no estuvimos ahí, no somos testigos oculares. O si no, nadie tiene más de 2000 años. Yo espero vivir unos 10 más, o 15, si Dios me lo permite, o no vuelve Él, espero vivir unos 10, 15 años más. Si tú quieres vivir 100 años o 200, pues allá tú, ¿verdad? Yo no. Yo espero vivir y disfrutar la vida que Dios me ha dado, como lo cantábamos ahorita, una nueva vida. Pero ese es mantener nuestra nueva vida en nuestra fe. ¿Cómo yo mantengo mi vida en la fe? Tengo que saber que mi dependencia de quién proviene. Otra vez, ¿de quién proviene mi dependencia? Si proviene de Dios, entonces necesitamos abrir ese espacio dedicado a saber cómo vivir con Dios. Porque si no es así, es como si yo creyera
que el mejor equipo de México es el América. Y ya empezamos a tener discusiones todos aquí. Ya se acabó la felicidad. ¿Por qué? Porque es algo que se puede comprobar que no tiene realmente el testimonio de que es el mejor equipo de México. ¿O sí? A ver, ayúdenme. ¿Sí o no? Es como, yo te digo, el mejor equipo del mundo es el Real Madrid. O de Europa, pues. Y también vamos a entrar en controversias. Pero con testimonio yo le comprobé al Andrés que el Real Madrid tiene mayores copas, mayores campeonatos, tiene mayor dinero. Claro, pero ya empezaron las discusiones en diserciones que son argumentos. Pero lo que testifica es que sí tiene más copas, ¿sí o no? Sí las tiene. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque demostrar la fe es que ya no le toca a Dios, le toca a nosotros. Como creyentes, por eso dice la Biblia, me seréis testigos. Lo leímos ahorita. El ser testigos falsos de una resurrección que es verdadera, la lleva a la manera en la cual nosotros vivimos el evangelio. A ver, ¿estamos aquí todavía? ¿Por qué? Porque no hay duda. No se preocupen, tranquilos. No pasa nada. No se me olvida el mensaje. El asunto es que a veces nosotros, con la fe que tenemos, no damos la seguridad de que Cristo resucitó. Porque a Dios no lo podemos ver. No lo podemos ver. Ya nosotros no entramos. Si tú quieres saber, sigue leyendo la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Él ya se le apareció a los que se les tenía que haber aparecido. Ya lo hizo. La Biblia nos dice que Él se va a volver a aparecer, pero cuando Él venga por su iglesia, no antes. Entonces, ¿en qué descarga nuestra confianza? En la fe. En la fe que debemos de tener en lo que Él ya hizo. Si nosotros no confiamos en lo que Él ya hizo, entonces tampoco vamos a poder vivir como Él dice que podemos vivir. Por ejemplo, voy a entrar en los ejemplos. Para poder ser testigo de una sanidad, tengo que creer que Dios sana. Y tengo que vivir la sanidad para yo decirte el día de mañana, o te puedo decir el día de hoy, que Dios sana. Y no es que Dios sana porque lo escuché, es que Dios sana porque ya me sanó. A ver, estamos aquí. Yo soy testigo de que Dios sana, porque a mí Dios ya me sanó. Y no nomás me sanó una vez, me ha sanado de muchas enfermedades que he tenido y que ya no tengo. Yo sé que Dios sana. Yo tengo la fe en que Dios sana. No porque lo escuché, sino porque la Biblia lo dice. La cruz del Calvario, Él llevó nuestras enfermedades. Isaías capítulo 53, 54 nos habla de todo lo que pasó en la cruz. Entonces la resurrección tiene que ver con mi fe, pero también tiene que ver con quién actúa a través de mi fe. Por ejemplo, yo te puedo decir que Dios libera de adicciones. ¿Por qué? Porque yo era un adicto. Tú no me miras ahorita, pero yo era un adicto. Y me metía de todo. Y tú me miras y tú no me ves ahorita que yo era un adicto. Pero lo era. Y no lo ando diciendo, mira cómo ya andaba y esto. No, pero yo soy testigo que Dios libera. Yo era marihuano, era de todo. De todo. Y Dios me liberó. No ocupé un centro de rehabilitación. Yo creo en los centros de rehabilitación porque te ayudan. Yo he estado ahí predicando, ayudando, llevando a gente, pero yo no ocupé uno.
¿Sí o no? Si tú no sabes, yo sí. Mi madre se estaba muriendo porque yo era un adicto y andaba en drogas. Pero Dios me liberó. Entonces yo soy testigo de que Dios libera de adicciones y que cambia vidas. Soy testigo porque lo dice su palabra. Ahora, si tú me hablas también de que Dios libera endemoniados, también yo tenía uno que otro ahí, no porque eran las adicciones, sino porque realmente yo adoraba a otros dioses. Era más fácil adorar a aquellos que mirábamos cómo sucedían las cosas y lo hacían. Ahorita tranquilos, no se persinen, tengan miedo. Si tú me preguntas si qué adoraba, yo adoraba cosas que realmente sucedían, porque en la vida que yo estaba necesitaba tener esa seguridad espiritual de cobertura para yo hacer lo que hacía. Y funcionaba. Pues ¿para qué te digo? Sí, porque era real. Entonces, yo era testigo de eso, pero también fui testigo de cómo Dios se manifestó en mi vida para yo adorarlo ahora a Él. Sigo creyendo y yo sé que existen, claro que sí, pero ¿dónde está ahora mi fe y mi confianza en aquel que es más poderoso y que la Biblia lo dice? Es Señor de señores, Dios de dioses. Entonces Dios, cuando ya tenemos el testimonio, ¿cómo debe de ser nuestra predicación? ¿O nuestro estilo de vida? ¿O nuestra fe? Ahora, claro que en esta vida tendremos aflicción y una y otra vez vamos a vivir circunstancias difíciles donde tenemos que demostrar dónde está nuestra fe. Si tú me preguntas, oye Miguel, ¿no te has enfermado últimamente? Claro que sí. ¿Y dónde debo de descansar? Pues otra vez donde está mi fe y mi confianza. En el mismo que ya me sanó una vez y que lo puedes seguir haciendo. Miguel, ¿te has vuelto a equivocar y a desviar como te desviabas antes? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Regresar y volver a confiar en aquel que me redireccionó a la vida correcta. ¿Cuántas veces? Pues hasta el día que me muera o venga por mí. Porque somos humanos, familia. Aquel que diga que es perfecto, hay que tener mucho cuidado. Porque aún así el ser más inteligente y sabio que está en la Biblia se equivocó y cometió el grave error de morir alejado. Yo no lo digo porque lo creo, lo digo porque está en la Biblia. Dice que murió y su corazón alejado de aquel que le dio todo. Entonces, ¿fue testigo él de las maravillas de Dios? Sí, pero terminó siendo un testigo falso o verdadero. Wow. Entonces, nosotros tenemos que aprender a saber que el testimonio de Jesucristo tiene que ver no quién es Él, sino de la manera que nosotros lo demostramos. Te lo voy a compartir, aunque esté en vivo, no me interesa, pero ahorita me estaba Dios recordando cuando yo llegué por primera vez a una iglesia. Me lo recordó. Y llegué como no te imaginas. Yo no sabía absolutamente nada de lo que Dios podía hacer. Yo que llegué enfermo, llegué con broncas, llegué con problemas, llegué con situaciones, lo único que yo recuerdo, que ahorita me recordó, es que yo le pedí paz. Estamos aquí en esta mañana, le pedí paz. Es lo único que yo le pedí. No le pedí que me sanara, que me liberara, porque no lo conocía. Yo conocía otras cosas. Entonces lo único que yo quería era paz. Y le estaba diciendo a mi esposa en la mañana, le digo, y yo creía que cambiar mi manera de ser. Yo tengo un hijo que no vive conmigo. Y yo le decía, bueno, ya voy a cambiar, ya Dios me dio paz y me voy a esforzar para cambiar y un día demostrarle que no estuvo con él, pero puedo estar y demostrar que puedo ser otra persona. Y mi motivación fue esa. Te lo digo delante de Dios. Y hasta el día de hoy no vive conmigo. Y la motivación de intentar cambiar y creer en Dios fue otra, porque ahora estoy predicando su palabra, viviendo de otra manera, dando testimonio,
pero no por lo que yo quería. ¿Estamos aquí? Si todavía tú me preguntas si yo quiero vivir con él, claro que sí. El asunto es que a veces Dios no nos da lo que queremos. Nos da lo que él, su voluntad, nos va a ir él dando conforme él en su misericordia nos lo da. Y vamos dando testimonio de la fe. Entonces, la fe, familia, no está basada en lo que Dios nos puede dar. Nuestra fe está basada en lo que es Él. Y lo que es Él, en su buena voluntad, nos va agregando sus promesas. ¿Cuántas promesas están en la Biblia que yo espero disfrutar? Faltan muchas. Estamos aquí, hay muchas promesas de Dios que están en su palabra que yo sé que todavía quiero experimentar y vivir. El asunto es si yo voy a permanecer. Por ejemplo, voy cerrando. Yo dije que iba a ser breve hoy. Sí habló de esperanza. ¿Qué crees que lo que a mí me quitaba el sueño? A mí. Me quitaba el sueño el día que yo me iba a morir. ¿Qué iba a pasar? Eso es lo que a mí me quitaba el sueño. Por la vida que yo llevaba, no tardaba mucho que me mataran o que me cobraran lo que yo debía. Entonces imagínate cómo yo vivía, como mi perra Chloe. Escucha un ruido y se quiere comer a medio mundo. Yo digo, ¿y dónde está el que se quiere comer? Mi perro, tengo un pitbull y así es. Escucha un ruido o algo y sale como si... Y yo, ¿quién está ahí? Y la persona va por como así enfrente de la calle. Yo digo, pero actúa como que ya se lo quiere comer, como que está allá adentro. No sé si me estoy explicando. Yo así vivía. Con lo que yo traía, yo no dormía. Yo me mantenía despierto esperando a ver por dónde me iban a llegar a cobrar la factura. Porque cuando uno adora a otros dioses, esos dioses te van a cobrar la factura de lo que te ayudan. Dios no cobra nada, lo hizo gratis. Entonces, todo eso yo empecé a vivir y a experimentar. Cuando empiezo yo a vivir el evangelio de una manera, dentro del evangelio, yo tuve que vivir con familias cristianas que tenían años, que gracias a Dios, pues me ayudaron a entender la parte del evangelio. Y pude entender situaciones que yo no sabía que iba a vivir. Por ejemplo, para mí era normal pasar hambriadas. Perdónenme la expresión, pero era normal. Pero en el cristianismo se llama ayunar. O es vivir por fe. Y yo digo, pues eso yo ya lo vivía, pero sin saber que era fe. A ver, estamos aquí, yo ya lo vivía, hambriadas, ya las vivía. Pan con agua y frijoles y echarle más agua a los frijoles. Llego al cristianismo y me dijeron, eso es ayunar. Y yo, ¿ayunar? Y luego yo leía en la Biblia, decía, el Padre Nuestro. Y yo digo, oye, ¿por qué yo no vivo lo que dice la Biblia? Yo ya tengo fe, ya Dios me estaba cambiando. Y vivía circunstancias en las cuales yo lo leía y yo les preguntaba a las personas con las que estaba, oye, ¿y cuándo nos van a enviar los cuervos? Digo, porque la Biblia habla que los cuervos le alimentaron al profeta. El profeta tenía hambre y los cuervos llegaban alimentando al profeta. Entonces yo digo, ajá, ¿y cuándo van a llegar los cuervos? Y me decían, no le llames así a los hermanos. Y yo, no, pues estoy hablando de la ayuda de Dios. Pero tiene un significado los cuervos. Los cuervos en su naturaleza son carroñeros. Y resulta que los cuervos en su pico traían carne. Y yo digo, entonces Dios manda a quien sea, en la naturaleza que sea, y va a cambiar a quien sea porque es su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo dije, Señor, así yo soy bien carroñero. ¿Me puedes cambiar también? Aunque a veces he querido sacar el cobre ahí, ¿verdad? Del viejo hombre, pues digo, Señor, ahí déjalo guardado.
Porque hay ciertas circunstancias de donde tenemos que dar testimonio, donde nos quieren salir a relucir el viejo hombre, ¿sí o no? ¿No lo vives eso tú? Bueno, yo sí. Y digo, Señor, no quiero que salga el viejo hombre, porque el nuevo hombre es el que tiene que dar un buen testimonio. Pero resulta que hay momentos donde Dios dice, pon la otra mejilla. Yo digo, mejor nos vamos a la ley, ojo por ojo. Es que a veces sí quisiera el otro evangelio. Porque digo, Señor, yo quiero que yo te puedo ayudar, yo te lo mando. O vienes por él o te lo mando, yo te lo mando, Señor. Está robando oxígeno. Y a veces todo eso que uno vive, dice uno, pues regresemos a la ley. Y te voy a decir lo que a veces Dios me dice, no lo hice contigo, porque lo voy a hacer con otros. Entonces yo empiezo a entender que el amor de Dios en la cruz tiene que ver con gracia y tiene que ver con perdón, con oportunidades. Y las oportunidades traen esperanza. Otra vez, las oportunidades que Dios da traen esperanza. Y yo era lo que yo llegué buscando en el Señor, esperanza. Claro que empecé a encontrar más cosas. Empecé a encontrar vida, empecé a encontrar promesas, empecé a encontrar cómo Dios obra en las personas, obrando en mí, obraba en mí y tantas cosas que Dios empecé a ver, que la verdad cuando me dicen, oye, ¿cuándo vas a regresar al mundo? Nunca, sigo en el mundo. En el mundo no me he ido, pero lo que cambió fue Miguel, no es el mismo Miguel. Porque ahora mi fe está puesta en aquel que me dio una nueva oportunidad de vida, me dio esperanza, me quitó los que me andaban persiguiendo, me quitó y me dio una nueva vida. Entonces, mi motivo, hablábamos yo y mi esposa en la mañana, a veces nosotros nos desviamos porque se nos olvida el motivo principal por el cual Dios murió en la cruz. Y yo digo, Señor, quiero regresar al motivo principal por el cual tú moriste en la cruz, para darme esperanza. Ahora que estamos aquí en este lugar, en esta iglesia, yo digo, Señor, qué curioso, que no era lo que yo buscaba. Si tú a mí me preguntas si yo quería ser pastor, olvídate. Para empezar, cuando llegué al cristianismo me dijo que los pastores se morían de hambre. Digo, no, se mueren los pastores. Pero cuando yo llego a la iglesia que yo llegué, mi pastor, yo no lo miraba muerto de hambre. Perdón que lo diga, ¿verdad? Pero es real. A la iglesia que yo llegué, yo no lo miraba a él sufriendo lo que decían que se sufría. Aunque como yo llegué en una etapa donde él ya no sufría lo que sufría, entonces yo digo, yo tampoco tengo que sufrir. A ver, estamos aquí, entonces me regreso al Padre Nuestro y digo, Señor, dame hoy el pan de cada día. Y si te vas a dar el pan de cada día, no voy a sufrir de hambre. A ver, estamos aquí. Entonces yo leo la Biblia y los evangelios dicen que los discípulos no ayunaban y los judíos o los fariseos se enojaban y les decían al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor les respondió, pues ¿para qué? Así de fácil, ¿para qué van a ayunar? Mientras esté yo aquí, no les va a faltar nada. Entonces, vamos cerrando el mensaje. Si lo tenemos a Él, ¿qué podrá hacernos falta? Nada. El asunto es cuando escuchamos el testimonio de afuera y decimos, a ver tu fe. Y uno dice, pues ¿dónde la tengo? Déjame te la busco. Porque yo no sé todavía dónde está la fe, como tampoco sé dónde está el alma. Sé dónde están mis tripas. Cuando a veces rugen, dije, por ahí están. Y esas las escuchaba antes de ser cristiano y rugían. Y a veces lo siguen haciendo. Y digo, yo sé dónde están las tripas. Sé a veces dónde está el corazón. Porque aparte que se escucha.
Los doctores dan testimonio dónde está el corazón. Pero ¿dónde está el espíritu? ¿Dónde está nuestra fe? No sabemos. Pero resulta que los científicos, puedes buscarlo, los científicos dicen que han pesado en básculas a personas cuando están a punto de fallecer, y cuando fallecen y dan su último aliento, la báscula baja. Digo, pues fue el aire, pero el aire no pesa. ¿Qué fue lo que se salió de la persona? El espíritu. Y por ahí dicen otros que están más locos, que cuando tú haces un trasplante de un órgano, tu parte de ti se va en la otra persona. Por eso hay gente que no dona sangre, que no hace cosas y muchas cosas porque creen que parte de nosotros se van. Porque eso yo también lo creía. Y yo dije, pues, ¿cómo funciona eso? El único que pudo darnos de él fue Dios. Y esa es la parte en la cual nosotros necesitamos rescatar. ¿Qué fue lo que él hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos obtener algo de él? Es su Espíritu Santo. Eso es lo único que puede cambiarnos y que podemos adquirir a través de la fe y a través de la creencia en él. ¿Quieres decir algo, mija? Y me habló y me dijo